Bueno, vamos a comenzar con la operatización del registro de prestaciones brindadas a los asegurados SIS en el formato único de atención. Es muy importante tener en cuenta los aspectos que van a garantizar la operatización del registro. El marco legal vigente que tenemos es la Resolución Jefatura número 107 del año 2015, que tiene como finalidad obviamente mejorar el registro de las atenciones de asegurados y no asegurados SIS. Estos últimos obviamente enmarcados en el Plan Salud Escolar. El objetivo principalmente de este marco legal es establecer las pautas para el correcto llenado en el formato único de atención. ¿Y por qué debemos darle mucha importancia al registro en el formato único de atención? ¿Por qué? Porque obviamente este formato único de atención es un instrumento que permite que se registren de manera física o magnética las prestaciones, tiene una numeración única de identificación, es una fuente de información importante para toma de decisiones a nivel interno como externo. Sirve para que de manera interna el Seguro Integral de Salud pueda ejecutar los procesos de validación y obviamente tiene un componente transaccional debido a que sirve como comprobante de pago para el reembolso de las prestaciones brindadas a los asegurados SIS. Debemos recordar que existen dos tipos de FUA, el FUA tipo 1 y el FUA tipo 2. El FUA tipo 1 es el formato regular que tiene como característica que brinda información sobre la afiliación del asegurado y obviamente brinda información sobre el registro de la atención, la prescripción, en este caso, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y obviamente los procedimientos que se han dado a los asegurados SIS. El FUA tipo 2 es un formato abreviado que se utiliza en las IPRES en las cuales no se requiere el registro de actividades preventivas y o recuperativas en aseguradas gestantes y en niños menores de 2 años. Hay que tener en cuenta que el uso del FUA tipo 1, FUA tipo 2 es facultad del prestador de elección del mismo. Hay que tener en cuenta ciertos parámetros que tienen que cumplir las IPRES para garantizar un registro adecuado en el formato. Obviamente tenemos que tener en cuenta que los datos de afiliación tienen que ser registrados en la oficina de seguros, en la unidad de seguros, la admisión o UPS donde se brinda la atención. Los datos de atención y prescripción obviamente tienen que ser firmados por el profesional que brindó la atención y es obligatoria, ¿qué cosa? La cantidad de las mismas, es decir, la cantidad de los medicamentos, de los dispositivos o de los procedimientos que se han ejecutado y los que se han prescritos. Obviamente, los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios entregados serán firmados por el responsable de farmacia. Los procedimientos de apoyo diagnóstico ejecutados serán registrados y firmados por el responsable del mismo. Por ejemplo, si me han mandado a mí como asegurado que me haga una placa y yo voy al área de radiología, quien tiene que firmar la ejecución del mismo, ¿quién es? Es el responsable de la toma del mismo. En el anverso y reverso del FUA deberá registrarse ¿qué cosa? La firma y huella digital del asegurado. Solo para el caso que el asegurado no pueda colocar su huella, va a firmar el apoderado, quien deberá consignar adicionalmente su nombre y apellidos completos y el número de su DNI o carnet de extranjería. Obviamente las prestaciones reportadas por hospitales e institutos especializados deberán llenarse solamente los campos del FUA que estén relacionados a la atención y obviamente de acuerdo a su nivel de complejidad. Se tiene que tener en consideración que se registra solo una prestación por formato, es decir, solo un código de servicio por formato, excepto para el caso de las prestaciones preventivas. Para el caso de las prestaciones preventivas, donde se registre más de una prestación en un FUA, estos obviamente van a estar considerados en el contrato o convenio, donde se va a especificar los criterios de desagregación de los mismos para que se pueda explotar la información. Existen dos formas o medios de registro. Uno es el formato preimpreso y obviamente dos es el formato electrónico. Se le llama formato preimpreso porque lo que está preimpreso ya es el número de formato. Y obviamente este número de formato tiene que haber sido autorizado por la UDR de la jurisdicción, ya que
tiene que tener una numeración única. Cuando no existe una coordinación y obviamente la unidad ejecutora o quien haga sus veces imprime una numeración, corre el riesgo de que exista una duplicidad de la misma numeración y por ende esa prestación obviamente va a ser observada o rechazada. El registro en este formato preimpreso tiene que ser con letra imprenta mayúscula y legible y de preferencia se tiene que utilizar lapicero azul o negro para que no haya problemas al momento del registro. No debe haber borrones, correcciones o enmendaduras y tiene que haber un llenado por duplicado. El original obviamente va al punto de digitación o centro correspondiente y la copia legible tiene que estar archivada en la historia clínica. Tiene que haber un registro con letra imprenta mayúscula legible. Se exceptúa el tema del duplicado cuando la IPRES de atención sea un punto o centro de digitación. En este caso, ese único formato va a estar en la historia clínica. Para el caso del formato electrónico, que es un instrumento electrónico y obviamente también va a tener una numeración única, su uso va a ser coordinado mediante la UDR con la Gerencia de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones y la Oficina General de Tecnología de la Información para determinar la condición del envío de dicha información, debido a que al ser electrónico se tiene que garantizar la protección de datos de los asegurados. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos operativos ya del registro en el formato de atención del tipo 1 en la parte anversa. Obviamente tenemos que recordar que existe el número formato, el cual consta de 3 campos. El primer campo, que tiene 3 dígitos, va a identificar a dónde pertenece la IPRES. El segundo campo tiene 2 dígitos y es el número del lote. Y el tercer campo tiene 8 dígitos y es el número correlativo de la atención. Tenemos que tener en cuenta que para el marco del plan salud escolar tenemos que registrar en el campo de institución educativa el nombre de la institución educativa, si el asegurado o no asegurado pertenece al nivel inicial, primaria o secundaria, a qué sección pertenece. Tengo que registrar el código de la institución educativa y el turno. En este caso, por ejemplo, tengo un asegurado que pertenece a esta institución Corazón Inmaculado de María, que es del tercer año de primaria, en la sección B. Su código de esta institución es 7153 y está en el turno tarde. Este registro obviamente se da cuando existe el tamizaje en la institución educativa. Para el registro de la IPRES tengo que tener en cuenta siempre el nombre y el código de RENAES. Tengo que tener en cuenta el personal que atiende. ¿Qué tipo de personal es que atiende? ¿Es de la IPRES? ¿Es itinerante? ¿O pertenece a una oferta flexible? En este caso, como es una oferta flexible, tengo que poner el código de la oferta flexible. Tengo que poner el lugar de la atención. Si es en la misma IPRES, es intramural. Si es itinerante, oferta flexible, es extramural. Tengo que ver en qué escenario he dado la atención, ¿no? Tengo que ver el tipo de atención, si es ambulatoria, si es de referencia o si es de emergencia. Obviamente, si es una atención de referencia, tengo que poner el código RENAES y el nombre de la IPRES donde está quien está generando la referencia, y tengo que poner el número de la hoja de referencia. Una vez que el paciente ya ha llegado al IPRES de mayor capacidad resolutiva que va a resolver el daño, ya lo he estabilizado, le va a dar de alta, obviamente esta IPRES tiene que hacer una hoja de contrarreferencia y tiene que consignar el nombre del establecimiento que ha contrarreferido, el código de RENAES y tiene que poner el número de hoja de contrarreferencia. En cuanto al asegurado, tengo que garantizar el registro de la identificación y del código asegurado. En cuanto a la identificación, tengo que poner el tipo de documento, si es 2 o 3. El 2 está ligado al DNI y el 3 de acuerdo al carnet de extranjería. En ambos casos tengo que poner el número de documento de identidad. En cuanto al código asegurado, tengo que poner el código de la IPRES y tengo que poner el código de afiliación, el cual consta de 2 campos. El primer campo es el tipo de seguro y el segundo campo es el número de DNI.
Si tengo un asegurado de otra IAFA, tengo que poner a qué institución pertenece, de acuerdo a esta codificación. 1 es Salud, 2 Fuerzas Armadas, 3 Salud Pol, 4 otros y 5 sin seguros, y el código de su seguro. Tengo que tener otros considerandos, como por ejemplo, el apellido y nombre del asegurado, un asegurado, el sexo, la fecha de parto, la fecha probable de parto, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, el número de historia clínica, la etnia y la salud materna. Tengo que poner si es gestante o puérpera. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a garantizar, obviamente, que nosotros podamos correlacionar al momento del control si el formato de atención que está en la historia clínica es del mismo paciente. Tengo que tener en cuenta el número de documento nacional de entidad, tengo que tener en cuenta el certificado de nacido vivo y la afiliación del recién nacido. Para este caso puntual vamos a hablar principalmente de que solo va a aplicar cuando se van a registrar estos casos en la atención del parto. Para esto voy a utilizar el código de servicio 054 o 055. Las instituciones prestadoras de servicio que cuentan con una oficina registral auxiliar, lo que vamos a llamar hora, solo van a registrar ¿qué cosa? El número de DNI. Las IPRES que no cuentan con hora, pero sí cuentan con el registro de certificado nacido vivo, solo van a registrar ¿qué cosa? El número de certificado nacido vivo en línea. Las IPRES que no cuentan ni con hora ni con certificado nacido vivo en línea deberán registrar ¿qué cosa? El número de afiliación temporal sin DNI en el marco de la normativa vigente. Hay que tener en cuenta estos tres escenarios. En cuanto a la atención realizada por el personal del IPRES, se tiene que tener en cuenta obviamente la fecha de atención y obviamente el registro de la hora de atención. Para el caso de la hospitalización se tiene que registrar la hora de ingreso al servicio. Y obviamente para el caso de la hospitalización la estancia se asume como el mediodía como hora de ingreso y como hora de alta. Tengo que también registrar la unidad productora de servicio y el código de esta unidad. Tengo que registrar el código de la prestación. Tengo que registrar, para el caso de las atenciones preventivas, los códigos prestacionales adicionales. Y obviamente tengo que registrar la fecha de ingreso, el alta y coste administrativo. Estos tres es aplicado ¿para quién? Para a los asegurados que están hospitalizados. Para este caso la fecha alta va a ser igual a la fecha de egreso y obviamente el coste administrativo sea en aquellas prestaciones cuya estancia es mayor a 180 días. El reporte vinculado es un campo que deberá ser usado cuando sea necesario vincular el FU actual con un FU anterior que por diversos motivos no se ha registrado o ha sido registrado de manera incompleta. En este caso yo voy a poner el número de FU a vincular. Este reporte vinculado solo se aplica a las prestaciones con estancia prolongada, es decir, prestaciones mayores a 180 días. Para el caso de tener hacer un FUA que tenga una prestación, que tenga una cobertura extraordinaria, yo en el formato de atención, ¿qué cosa tengo que registrar? El número de autorización y el monto autorizado. Para el caso de la carta de garantía, obviamente esta se establece para aquellas prestaciones cuya autorización es otorgada ¿por quién? Por la UDR, para la hospitalización del asegurado que pertenece al componente semisubsidiado. Es decir, esta carta de garantía aplica solamente para los asegurados al componente semisubsidiado. El prestador deberá colocar en los recuadros correspondientes el número de autorización y el monto autorizado para reembolso por la atención. Tenemos que recordar que el FUA tipo 1, tipo 2 se diferencian principalmente ¿por qué? Por las actividades preventivas. Entonces, todas estas actividades preventivas no van a ser consideradas cuando hable de el FUA tipo 2. Todo lo demás es considerado para el registro del FUA tipo 2. Entonces, estas actividades preventivas aplican para el tipo 1 y por ejemplo para el caso de las gestantes tengo que garantizar que exista el peso, la talla, la presión arterial, el número de control prenatal que deberá ser el mismo número que está en la historia clínica perinatal, la edad gestacional y la altura uterina. Obviamente si
generada una consejería nutricional, marco con un aspa la misma, y se genera un tamizaje, también marco si es patológico o si es normal. Para el caso de los recién nacidos, se tiene que garantizar el registro del peso, la talla, el agua al primer minuto y al quinto minuto, el número que ha obtenido y obviamente el corte tardío de cordón. Si es a los 2 o 3 minutos, marcar el aspa. Para el caso del niño, tengo que garantizar que en el formato de atención exista el peso, la talla, el número de control de crecimiento y desarrollo que estoy haciendo. Obviamente, si he hecho una intervención, tanto de consejería nutricional, un tamizaje de salud mental u otra, tienen que ser marcadas. Para el caso de los adolescentes, tengo que registrar obviamente el peso, la talla, tengo que registrar el índice de masa corporal, obviamente se ha hecho un tamizaje de salud mental y una consejería, y obviamente el perímetro abdominal. Estos dos datos obviamente son muy importantes debido a que nos van a ayudar en la toma de decisiones y detectar obviamente alguna población en riesgo debido al incremento de las enfermedades crónicas degenerativas, como es el tema de la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, obviamente se tiene que tener en cuenta esta información. En cuanto al registro de actividades preventivas en el joven y el adulto, estas serán registradas con el código de servicio 904, pero este código se utiliza cuando voy a registrar una atención integral, en la cual se tiene que registrar el peso, la talla, la presión arterial de manera obligatoria y obviamente toda la evaluación integral que se realiza. Además, se le pueden registrar otros cambios. Para el caso de la actividad preventiva del adulto mayor, yo, si voy a generar y garantizar una prestación integral, voy a utilizar el código de servicio 903 y obviamente tengo que registrar el peso, la talla, la presión arterial, así como la consejería integral y la valoración clínica del adulto mayor BACAM que se ha realizado. Además, también se pueden registrar otros campos. Hay que tener en cuenta que cuando yo utilizo tanto el código 904 como el código 903, estoy garantizando la integralidad de todos los procedimientos y obviamente prestaciones que tienen que estar ligadas a la misma, porque se comportan como un paquete, por eso se llama atención integral. En el caso de la asignación por alimentos, se debe registrar el número de familiares o personas las cuales están autorizadas y enmarcadas en la normatividad del SIS. Cuando estos familiares acompañan una asegurada que ha sido trasladada por emergencia, se va a utilizar el formato de atención con el código de servicio 117. Si esta asegurada es una gestante, yo voy a utilizar el código de servicio 111. Entonces hay que tener en cuenta que cuando es una asegurada no gestante que ha sido trasladada por emergencia y obviamente está en compañía de familiares, voy a utilizar el código de servicio 117. Si es una gestante o puérpera que está en la casa materna y tiene familiares, voy a registrar en el FUA el código de servicio 111. Otras consideraciones que se tienen que tener en cuenta en las prestaciones preventivas. En el caso de realizarse la consejería nutricional, como hemos visto, consejería integral, se deberá marcar con un aspa la casilla correspondiente de manera obligatoria. Cuando se realiza el tamizaje de violencia intrafamiliar, sean el recién nacido, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, así como en la atención prenatal de la gestante, se tiene que marcar con una aspa no solamente que se ha hecho el tamizaje, sino si es normal o patológico. De ser patológico, obviamente se tiene que consignar el diagnóstico CIE-10 correspondiente. En cuanto a la vacunación, obviamente se tiene que registrar el número de dosis de la vacuna o vacunas que se está aplicando de acuerdo al calendario vigente. Para el caso de plan salud escolar, obviamente se tiene que revisar el carnet de vacunación del escolar y se marcará en la casilla sí o no con un aspa si cuenta o no con las vacunas completas. Si no cuenta con las vacunas, se debe señalar cuáles son las vacunas que faltan para que en la IPRES a la que está adscrito el asegurado se le coloque y se complete sus vacunas.
Hay que tener en cuenta que también, por ejemplo, para el caso de administrar la vacuna de hepatitis B, se va a registrar el código del grupo de riesgo al que pertenece, de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, ¿no? El código 1 se va a utilizar para trabajadores de salud, el código 2 para trabajadores sexuales y así sucesivamente. Esto es muy importante al momento de colocar el registro de la vacuna de hepatitis B. En cuanto al diagnóstico, es muy importante registrar la o las patologías por las que se atiende según CIE-10, ¿no? Se tiene que registrar, obviamente, en orden de importancia el diagnóstico, desde el más relevante al menos relevante, y eso obviamente es a criterio del profesional que va a poner en orden de importancia los diagnósticos, a fin de poder determinar la pertinencia del tratamiento y de los procedimientos que se le va a pedir al asegurado, ¿no?, relacionado al diagnóstico. Obviamente se tiene que registrar el tipo de diagnóstico. Al ingreso obviamente se tiene que poner si es un diagnóstico presuntivo, definitivo o recuperativo. Y al egreso, o sea, la resolución ya o al alta, se tiene que poner qué tipo de diagnóstico, si es definitivo o recuperativo. De acuerdo al responsable de atención, tengo que poner el tipo responsable, si es médico, farmacéutico, en base a esta numeración que está abajo detallada. Obviamente, en el marco de la conformidad de la prestación, tiene que garantizarse que la prestación sea dada por el profesional responsable de la atención, que tiene que firmar y sellar la prestación, y tiene que haber la firma y huella del asegurado, quien dará la conformidad del servicio que ha recibido, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, en el caso de que el asegurado no pueda colocar su huella digital, el apoderado será quien va a firmar esta, y obviamente va a consignar su nombre y apellidos y obviamente el número de DNI o su carnet de extranjería según sea el caso. Finalmente, recordar en cuanto al formato de atención tipo 1, el registro en cuanto al reverso. Y aquí hay que tener muy en cuenta, principalmente relacionado a los productos farmacéuticos, que estos productos farmacéuticos siempre tienen que tener una codificación SISMED. Tengo que poner el nombre, la forma farmacéutica, la concentración, y tengo que poner cuántos ha prescrito el profesional responsable de atención y cuántos le están entregando y a qué diagnóstico está relacionado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va a garantizar obviamente la calidad del servicio y obviamente la pertinencia del tratamiento, obviamente con el diagnóstico, y obviamente si el tratamiento ha sido un tratamiento completo o incompleto, porque obviamente se tiene que garantizar la entrega completa de acuerdo a lo prescrito. En cuanto a los dispositivos médicos, también tiene que garantizarse que se registre el código, el nombre y obviamente el producto, la característica y obviamente la cantidad de lo prescrito y la cantidad de lo entregado y obviamente la relación que tiene que tener en base al diagnóstico. En cuanto a los procedimientos, también tienen que tener una codificación, tiene que estar el nombre y obviamente tiene que ponerse el número de cuántos procedimientos se han indicado, cuántos se han ejecutado y obviamente relacionados a qué diagnósticos. ¿Por qué? Porque puede haber 5 diagnósticos y yo voy pidiéndole para cada diagnóstico un tipo diferente de procedimiento. También tenemos que recordar que existe un subcomponente prestacional que aplica solamente para aquellos procedimientos que no pueden registrarse en el aplicativo informático del SIS, ¿no? Entonces obviamente este tipo de procedimientos tienen que solicitarse mediante expediente el reembolso respectivo. Otras consideraciones, obviamente, en el FUA, en el reverso del FUA existe un campo que se llama observaciones, y aquí obviamente el prestador va a tener el medio necesario para registrar de forma resumida alguna nota explicativa sobre la atención prestada, algo que justifique, por ejemplo, que se le dan nuevos medicamentos, que no se le ha dado un procedimiento, etc, etc. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando sea supervisado por los procesos de control del SIS, esta no sea observada.
Obviamente tiene que garantizarse la firma, sello, huella digital, principalmente la firma y sello del profesional que ha brindado la prestación, que ha dado el medicamento o que ha ejecutado el procedimiento de apoyo al diagnóstico, y obviamente la firma y huella digital del usuario que ha recibido y que está conforme con el servicio que se le ha brindado. Finalmente, tenemos que recordar solamente que en cuanto al formato de atención tipo 2, lo único que no se aplica son todos los aspectos preventivos. Todos los demás aspectos de registro del código de atención, el registro de numeración, de código de afiliación, obviamente el código de identificación del establecimiento, todo eso tiene que estar registrado sí o sí en el FUA tipo 2. Lo único que no va a estar registrado son todas aquellas actividades preventivas, principalmente relacionadas al grupo de gestantes y obviamente al grupo de menores de 12 años. Todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta al momento del registro de la prestación, a fin de que no solamente sirva como un documento de pago, sino sirva como un documento, un instrumento de recolección de información que permita que se pueda tomar decisiones posteriores. Muchas gracias por su atención.